Dobrý den, jsme na ostrově Lanzarote poblíž Ariety s panem majitelem Bodegy La Grieta, panem Ricardo Socas a paní Alenou Polankovou. Dice el ingeniero que estamos en la isla de Lanzarote, cerca de Arieta, con el dueño de la bodega País de Magues, ¿no? O la Grieta, con Ricardo Socas y conmigo, con Alena. A jsme zde ve vinařství, které je typické tím, že se zde pěstuje víno velice vysokou intenzitou, kapenkovou závlahou, doplňkovou výživou a využívají i třeba stimulaci a tak dále. Estamos ahora en una bodega bastante especial porque aquí, en comparación con otras, se usa el Ricardo, el dueño, concentra su trabajo especialmente para la nutrición, a la uva, luego también para usar los fitoproductos o productos para foliando las plantas. Entonces, como está muy pendiente de las plantas. A já jsem se chtěl pana Ricarda zeptat, jakým vlastně má zkušenosti s našima výrobkama a jak se poprvé na nás díval, když jsme začali spolupracovat. Y el ingeniero quiere preguntar a Ricardo qué experiencia tienes con los productos y qué era tu primera impresión empezando a usar los productos. La impresión fue buena después del resultado de los productos, tanto sea el algán, el fructus o el synchron. Muy buenos. Las plantas, los desarrollos son súper perfectos. Las superficies foliares han aumentado también raíces y las cargas son mucho mejores y también dan más kilos. También con ello más grados de azúcares, los azúcares son mucho más concentrados también y dan muy buenas acidez también. Luego puedes a lo mejor repetir para recordarme. Ricardo říká, že zkušenost vlastně se všemi 3 produkty, jak s alganem, tak s fructusem, tak s Cleanstormem, velmi dobrá. Všechny je použil a vlastně vidí velkou, když se podívá nejdříve na kořeny, takže vlastně rozvětvení, masa kořenů, ta báze, potom vidí zlepšení vlastně v množství a také v cukernatosti i v aciditě. A vůbec celkově výnos se velmi zvýšil na jeho fince. A ještě jsem se chtěl zeptat, on tady dělal i aplikace do ananasů, jaký jsou jeho osobní zkušenosti. Vím, že nebyly jenom pozitivní. El ingeniero también quería preguntarte sobre la piña tropical. Porque tu experiencia porque no siempre es positiva. Sí, no, cuando empezamos al principio costó un poco cogerle el ritmo. Es un producto nuevo. En piña tropical yo solo llevo 8 años o 9 años en ese tipo de cultivos y hasta hace poco no era un cultivo intensivo, sino era un cultivo más bien que ellas crecían a su ritmo, ¿no? Entonces, claro, con el tiempo he intentado modificarles un poco el sistema, que es la producción sea más kilos, que es lo que realmente se interesa en campo, más kilos y que tengan más azúcares. Entonces, en este caso, con el fructus, que fue el primer año que usamos una dosis, no recuerdo, pero bueno, que fue una dosis bastante buena, hubo que modificarla porque la planta, el desarrollo fue súper espectacular y las piñas crecieron tanto que parecían pelotas de rugby, eran muy grandes. Entonces ahora le hemos dado unas aplicaciones un poquito más cortas y ahí creo que sí le hemos cogido el punto exacto de la dosis que lleva del fructus en la piña tropical. Casi crece en kilos por hectárea un 30% más. Ricardo říká, že vlastně s kultivací ananasu to bylo pozvolna, vlastně aplikace produktu, že vlastně 8 let je tomu, co on se věnuje
kultivaci ananasu a chvíli trvalo, než vlastně se zavedla ta správná naměření nebo doza, která by se měla používat u produktu fruktusu, u ananasu, protože nejdříve se aplikovalo více a ananasy potom vzrostly, byly prostě obrovské a až trošku vlastně i vyšší, než by měly být a cukernatost taky. Ale potom teď vlastně Ricardo říká, že vlastně už po vlastně tohle es el segundo año, tercer rokem. Fructus el segundo. Druhým rokem, co aplikuje vlastně Fructus, tak už teď asi přišel na ten bod, kdy vlastně ta dávka toho Fructusu je ideální a už ví, jak má správně vlastně to zvednout cukry a aby i zachoval se správný tvar toho ananasu a letělo to nahoru příliš. A ještě jsem se chtěl zeptat, pokud si pamatuju, tak tady používal, tuším, že algan i na mladé rostliny ve výsadbách. Jaké s tím měl zkušenosti? También el ingeniero está preguntando sobre el primer producto, el algan, que no sé si te acuerdas que Ricardo también, que tú has usado para la viña joven. Sí. ¿Qué experiencia fue esa? Bueno, el algan que hemos utilizado en una finca pequeña y experimental, que es donde es de 800 metros cuadrados con 443 plantas, ha sido, yo creo, única en Canarias por la vegetación tan grande que tiene. Una vez plantada, le hemos aplicado el algan y a lo largo de 4 meses después, una persona no era capaz de sacar la planta del piso de la cantidad de metros de raíces que tenía. Era imposible, había que arrancarla entre 2 personas. La gran superficie de raíces que tenía ya en el subsuelo, ¿no? Es impresionante. Y he logrado, con el algan, entre otras cosas, pero sí el algan, que es lo que me interesaba a mí, he logrado que en año y medio de plantar la vara en el piso, en la tierra, en año y medio, coger una cosecha de 800 metros, casi 1000 kilos. He adelantado, es decir, en año y medio una viña de 5 años. Ricardo vlastně říká, že zkusil produkt algan na ploše s mladými rostlinami, úplně, které vlastně vysadil. I qué variedad era? Shiraz y Malvasia. Shiraz, Syrah a Malvasia. Malvasia volcánica, sí. A zhruba na 800 metrech a asi 400 rostlin, 400 mladých rostlin. A on říkal vlastně, že aplikoval algan jak ke kořenům, tak vlastně i na listy. A že úplně viděl neskutečný nárůst v tom, že během už za 4 měsíce nebyli schopni poznat vlastně, jaké ty mladé rostliny měly obrovský nárůst kořenů pod zemí a nedali se zvednout. A vlastně za rok a půl, kdy vlastně existence téhleté malé plochy, téhleté finky, tak on byl schopen mít výnos 1000 kilos. 1000 kilos este año, sí, en solo 800 metros. 1000 kilo vlastně hroznů z té finky, z těch 800 metrů, které by normálně měl až za 5 let. Takže už za rok a půl měl tehle ten úžasný, obrovský nárůst, který nikdo prostě nedovede pochopit. Bylo to díky teda alganu. Moc děkujeme, že používá naše přípravky a doufáme, že budeme i do budoucna spolupracovat. Muchas gracias por usar los fitoproductos de Energen y esperamos para el futuro que vamos a cooperar en los próximos años. Pues creo que para terminar la entrevista, luego les llevo a la finca para que vean, porque hay que verlo para creerlo, no es decir, esta no, es como una bomba. Aquello es impresionante, la forma como han desarrollado las plantas en el piso, es increíble.
Ricardo říká, že vlastně na závěr našeho rozhovoru je třeba, že nás on zaveze na přímo na tuhletu finku, kde má ty mladé rostliny, aby jsme uvěřili o čem jsme teď mluvili a můžeme i dále natočit, protože to, co se tam stalo, je úplně prostě bomba, neuvěřitelná věc vlastně. Jsme na Bodega La Grieta, na lokalitě Magués a jsme v mladé výsadbě, která má 22 měsíců. Estamos en la localidad Magués, de la bodega de Ricardo, de la bodega La Grieta, a estamos en una viña muy joven que tiene 20 meses. Sí, tiene 20 meses de haber plantado la madera en la tierra, sin raíz ni nada. Ella ha puesto sus primeras raíces aquí, entonces es nueva, tiene 20 meses exacto. Je to nová výsadba, která má 20 měsíců a přímo do země dřevem bez kořenů. A chtěl jsem se zeptat, jestli je to tady takovýhle nasazení, jestli to mají ze zákona povolený. Pregunta el ingeniero si esta carga está permitida por el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote. Las famosas reglas. No, vamos a ver, en Lanzarote lo que está regulado son los kilos por hectárea. To, co je povoleno, los jsou kilos por kilo hectárea. na hektar. Bueno, es una viña joven, muy joven, donde para mí es mi primera criatura en el campo como de viña desde un principio. Ale je to vinice mladá, je to první jakoby dítě Ricardovo tady, které vytvořil jako pokusně, jak už říkal, bez kořenů. A tohle je mužka? Esta variedad es Malvasía, ¿no? Es Malvasía, pero es una Malvasía con un cultivo totalmente diferente a lo que normalmente se cultiva en Lanzarote. Normalmente están en el piso y estas están levantadas con una altura pues aproximadamente de 1,20 m. Aha. Že tohle je odrůda je Malvasía, jako je ta vlastně dominantní odrůda na celém Lanzarote, ale úplně s jinou kultivací, protože Ricardo zvednul tu odrůdu až do 1,20 m nahoru, což nikde se tady na Lanzarote nevidí, protože všechno to leží na zemi. Myslím si, že jako mimo těch historických oblastí, které tady jsou, kde jsou Hoyos, že je to asi krok do budoucna intenzivního vinařství na Lanzarote. Es que sí, el ingeniero dice que aparte de la parte de la Jeria, que es la parte única para Lanzarote, los hoyos, los socos, la tradicional, eso podría ser como el futuro para la viticultura intensiva en Lanzarote. Sí, es bastante interesante. El problema que yo creo que tenemos en Lanzarote es que nuestros viticultores son gente muy mayor y con edades muy altas y ya no cambian a estos cultivos. Solo puede ser gente tan loca como yo que sean capaces de hacer estas cosas raras. Je to zajímavá myšlenka, říká Ricardo, protože většina vinařů tady na Lanzarote jsou starší generace, kteří už ztěžka začnou měnit jejich systém kultivace, takže to zůstává jenom na takových lidech, jako je Ricardo nebo inženýr Mach, aby to změnil. Já myslím, že já to asi měnit nebudu. Dice que el ingeniero a lo mejor no va a participar en el cambio, pero a lo mejor tú, ¿no? Yo sí, yo intento cambiarlas todas, así. Funciona es que casi lo más importante han sido los productos. Para mí el algán y el fructus han sido productos estrella. O sea, no es algo que no le he aplicado, no, lo he aplicado y como Dios manda, bien puesto. Ricardo říká, že on definitivně se staví za to, že on by rád změnil vlastně tady tenhle ten systém a hlavně pomocí produktů, což vlastně byly použity tady na téhle lokalitě, což byl algan a fructus, což by on označil úplně jako produkty, hvězdné produkty, protože
to, co tady vidíte, to pomohlo prostě z těch mladých rostlin udělat tohle, co tady vidíme. Úplný zázrak skoro. Děkujeme za poklonu, ale určitě, jak znám Ricarda, to bylo v synergii s velice kvalitní výživou. Dice el ingeniero, gracias por el cumplido, ¿no? de los productos, pero seguro que también la nutrición básica, lo NPK, que también ha participado en el éxito aquí. Sí, pero no dejo de reconocer que ha sido una viña, es joven, duramente trabajada, ha sido adulta en tan solo año y medio, porque ya tiene su primera producción, donde la planta se plantó, digamos, en enero de hace año y medio. Entonces, claro, es una planta muy joven, pero gracias a esos productos tan eficaces han sido la realidad de lo que tenemos. Ricardo víceméně vrací vlastně kompliment taky zpátky, protože tahle ty rostliny jsou pouze staré jenom 1,5 roku a on říká, že je prakticky nemožné, aby ty rostliny se udělaly dospělými a vlastně začaly už produkovat za tak krátkou dobu, že to bylo vlastně možno jenom díky produktům Alganu a Fructusu. To já si myslím, že tam se jednalo hlavně v tom prvním kroku o tu kořenovou soustavu a ta kořenová soustava měla k dispozici výživu a ty rostliny byly schopné reagovat. Druhý moment byl ten, že jsme zadrželi vodu v rostlině a ty rostliny zbytečně neztrácely vodu. Dice que ve que a lo mejor con las plantas, con las viñas tan jóvenes, que lo primero era para crear el sistema radical. La formación, exactamente, sí. Y luego con el sistema radical, la nutrición que se ha apoyado con el Fructus, sí. Primero con el Algan y luego con el Fructus, que la nutrición podría ir a toda la planta y podría crear esos racimos tan grandes. Takže děkujeme moc krát za exkurzi a ještě to budeme prohlídnout dál. Vamos a ver un poco más de la viña. Muy bien. Could be